aquí estamos de regreso en Almuerzo de Negocios, en este lunes, inicio de semana, inicio de mes, desde el punto de vista laboral, y agradeciendo al TIS, quien es el patrocinador de todas nuestras entrevistas, y también dándole la bienvenida a nuestra compañera Erika Valenzuela, quien se une Hola. al programa, al panel, en esta entrevista que vamos a estar realizando en este momento, por ser un tema, ¿verdad?, de comunicación, de creatividad, de medios, de todo lo que conversamos los días lunes. Y vamos a estar hablando con Mario Dávalos y también con Maurice. Ahora se me ha ido tu apellido, Maurice. Mira qué bien. Sánchez. Correctamente. Y vamos a estar hablando de vamos a decir, una estructura que le ha generado como un poco de curiosidad a la gente, ¿no? Porque no es algo común que se haga en nuestra industria. Y es la unión de 5 empresas, cada una especialista en un área diferente, que se llama La Sociedad. Y hasta el mismo nombre así es como medio disruptivo. Así que, Mario, date la bienvenida al programa. Qué bueno tenerlos por aquí para que hablemos un poquito Muchísimas de La gracias. Sociedad. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, y nosotros estamos muy contentos. Incluso el momento en que sale a la luz La Sociedad es el principio de la pandemia, ¿no? Entonces era como Claro. una decisión disruptiva encima de un momento disruptivo, pero hasta ahora hemos tenido muy buena aceptación, creo, a lo interno y a lo externo también del ecosistema, como nosotros decimos. Yo creo que es importante esa palabra porque de alguna manera captura toda la diferencia que existe entre un holding group, entre un network, entre esas estructuras más tradicionales y lo que nosotros hoy presentamos, que es este ecosistema mucho más colaborativo y mucho más simbiótico entre las unidades. Buenísimo. ¿Dónde está, a ver, número uno, qué compone La Sociedad? ¿Cuáles son las partes que lo ensamblan? La sociedad son 5 unidades. Está Capital, que es una agencia de comunicación que nosotros decimos que enfocada en la era post-publicitaria. Está el Meeting, que es un medio especializado en conectar la juventud con política y políticas públicas. Está Pardo, que es un estudio de diseño y capacitación creativa y cultural. Está The Lab, que es una unidad de investigación de mercado e insights culturales. Y está Sierra, que es la productora audiovisual, que además de producir para clientes, se especializa en contenido propio. Entonces hay una mezcla muy interesante entre trabajar para clientes y producir contenido para YouTube y diferentes canales. Buenísimo. Esas son las 5 unidades, cada una dirigida por alguien, por una persona diferente. Y asimismo son 5 unidades y son 5 socios que componen la sociedad. Buenísimo. Ok, y en el caso de Pardo, tengo entendido que es la parte que maneja Maurice, si no me equivoco. Sí, es correcto. Maurice, bienvenido. Hola. Me gustaría entender, porque yo solamente como fan que veo desde fuera, todo lo que ustedes se van inventando, había visto las producciones musicales y la verdad que me llamó mucho la atención luego ver que obviamente era algo más profundo y que inclusive iba muy de la mano con cosas que ya ustedes estaban realizando bajo la sombrilla de Capital y que entonces vienen ahora como a trabajarlo desde fuera, pero de manera colaborativa. Para que en el caso de Pardo, ya luego vamos profundizando un poquito más con las demás, entender realmente de qué se trata como en mucho más detalle. A ver si Mauricio nos puede comentar un poco. Claro, bienvenido, Mauricio. Claro. Hola, ¿qué tal? Gracias. Claro, mira, se trata un poco de eso. Nosotros, como tú bien dices, desde adentro de Capital, hemos ido explorando muchísimas aristas diferentes. En el caso, por ejemplo, de Sierra, surgió de esa necesidad que ya de alguna manera trascendía Capital de nosotros mismos producir contenido audiovisual, y ahí un poco se da como este tema de mitosis, como que de Capital se empiezan a desprender células y es lo que termina formando como este ecosistema como de empresas que tienen una simbiosis entre ellas, pero que no se solapan, no son repetitivas, ¿no? Una no hace lo que hace la otra, pero que parten mucho, si pudiéramos decir, como de intereses generados o nacidos en Capital, porque nosotros como equipo trabajamos en Capital y la verdad es que
yo me atrevería a decir que somos bastante inquietos y curiosos en ese sentido. Entonces, un poco con Pardo sucede lo mismo. Con Pardo, en un punto, nosotros desde Capital nos propusimos empezar a generar contenido propio, y un interés dentro de ese contenido fue evidentemente el tema del talento, el tema de la industria creativa. Tú, como sabes, yo he estado involucrado en el pasado en proyectos como de esa dimensión de industria creativa. Entonces, como que decidimos crear una unidad que trabajara muy basada en el tema del talento tanto local como internacional, y ahí un poco nace Pardo con esa idea. Hoy Pardo es un estudio de diseño, un estudio formado por las personas que nos dedicamos a ese proyecto, y que se propone, además de alguna manera exponer, visibilizar y compartir talento de vanguardia, talento que nosotros consideramos fresco, utilizar también ese mismo talento en proyectos de dirección creativa que pueden ser tanto para organizaciones como para empresas, como empresas culturales y ese tipo de cosas. Entonces, por ahí un poco vamos. El proyecto del disco, como tú bien dices, un concepto que es primordial en Pardo es el tema de la curaduría. En Pardo es muy importante la forma en la que nosotros curamos cualquier tipo de proyecto, sea un proyecto comercial o sea un proyecto interno. Siempre es muy importante para nosotros hacer como hacen un poco en la cocina, como ese mise en place, como nosotros determinar con qué ingredientes nosotros vamos a cocinar lo que vamos a cocinar. Y en el caso del disco, eso se materializa en un disco un poco para nosotros demostrar tanto nuestra capacidad de diseño como nuestra capacidad de curaduría de un proyecto cultural o un proyecto de cualquier envergadura. Entonces ahí un poco nosotros elegimos estos ingredientes que entendíamos traían una propuesta nueva en el momento musical, que representaba un poco ese talento fresco, ese talento no necesariamente tan conocido, pero sí muy interesante de la música dominicana. E hicimos ese primer proyecto como lanzamiento de Pardo, para que un poco la gente nos conociera. Hemos seguido a partir de ahí en redes sociales y con una página web que sirve un poco para eso, para visibilizar talento, donde nosotros un poco mostramos, digamos, esos ingredientes con los que a nosotros nos gusta cocinar. Y ahora venimos con una serie ya de proyectos comerciales que vamos iniciando, donde la gente va a poder ver un poco como la cocina, por decirlo de alguna manera, la cocina de Pardo. A mí me parece, Erika, que lo que dice Maurice, que tal cual, hay dos elementos muy diferenciadores entre lo que es Pardo y una agencia de publicidad tradicional, o una agencia de publicidad. Estructuralmente, por ejemplo, Pardo no es una estructura que está hecha para manejar una cuenta. O sea, la idea no es manejar una cuenta el día a día, es manejar proyectos. Y cuando tú manejas proyectos, pues tú tienes otro approach y otra estructura detrás, ¿no? Claro. Tú no tienes la organización, digamos, el organigrama, la parte más organización no responde a manejar una cuenta fija donde hay un foco en una cadena de entregables, sino que hay más visualizar un proyecto. Y asimismo también el mismo personal de Pardo lo que trabaja, a diferencia también, es que captura talento por proyectos. O sea, hay equipos ad hoc destinados a la necesidad puntual de cada uno de esos proyectos. Algo también que decía Maurice que es sumamente importante recalcar es que los grupos tradicionales lo que hacen es que repiten estructuras de una manera horizontal para poder capturar más negocio, pero es el mismo propósito repetido muchas veces. Aquí cada unidad tiene un propósito totalmente diferente, pero unificado por un interés en la cultura. Y la cultura definida como ese set de comportamientos que nos define como sociedad, como comunidad, eso es lo que une estas cinco unidades. Ahí sí, también realmente se percibe, sí. y sobre todo porque fíjate, ustedes tienen una arista que es el meeting, que es un medio en sí. Y un medio que ha logrado ser muy exitoso desde su lanzamiento, porque está enfocado en un segmento muy específico, que son los jóvenes, y ha logrado sensibilizar en un tema en el cual ellos estaban totalmente independientes. Sí. Hablando el mismo lenguaje de ellos y demás. Sí. Pero a la vez, ustedes perciben información y retroalimentación de primera mano que les permite accionar también acorde a lo que requiere ese público. Entonces es como bien interesante esa unión que ustedes han hecho, y inclusive con The Lab, que realiza investigaciones profundas, y como bien tú dices, también tomando en cuenta lo cultural, lo social. Entonces las cosas que se pueden lograr en esta unión, como lo es la sociedad con cada una de esas aristas.
Así es. Básicamente lo que viene pasando es que tú tienes un cambio generacional muy grande que viene con un cambio de valores y de formatos y de una interacción diferente con el entorno. Los medios tradicionales se han quedado en formatos más tradicionales, tanto en su parte organizacional como en la parte de la publicación per se. Igualmente las marcas no han podido llenar ese gap que hay entre lo que pide las nuevas audiencias, y el meeting es un ejemplo de que nosotros no solamente sabemos hacer eso, sino que lo estamos haciendo, que en un periodo muy corto hemos logrado esa influencia y esa credibilidad, que yo creo que son dos palabras clave a la hora de construir un medio. Lo que pasa con los medios hoy que están llenando, tienen una economía de clic, y la economía de clic tú terminas llenando de noticias irrelevantes, de cualquier cosa. O sea, tú puedes hablar de que en Argentina una señora chocó con un perro, a nadie le interesa eso, pero tú lo pones por un tema de generar esa economía de click and bait. Sí. Nosotros, el approach ha sido de calidad de contenido, es un camino mucho más largo, pero uno que nosotros apostamos que al final va a ser exitoso. Mario, en el caso, con el perdón de los compañeros, en el caso específicamente de esta sociedad que es juntar 5 sinergias diferentes, ¿cuál ha sido la curva de aprendizaje del capital humano con relación a este nuevo switch de esta propuesta, diríamos que de valor que ustedes están presentando? Porque ahora básicamente hay que pensar un poquito más en conjunto, independientemente de que son unidades de negocios diferentes. ¿Cómo ha sido la curva de aprendizaje del factor humano con relación, inclusive hasta este momento que estamos viviendo de pandemia, donde todo se tiene que enseñar a distancia, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido eso? Mira, fue interesante porque nosotros lo anunciamos internamente durante la pandemia. Eso se cristaliza durante el momento de pandemia. O sea, que de alguna manera eso nace ahí y eso imposibilita una serie de dinámicas que de otra manera hubieran existido. Habiendo dicho eso, es importante saber que tanto Pardo, el Meeting, y Sierra, que es la productora, todas nacen, se generan a lo interno de Capital. Sí. The Lab es la única unidad que nace a lo externo y se une. Entonces ha sido muy natural, porque la filosofía, la visión, los líderes que son internos. Y es algo también de lo que nos sentimos muy orgullosos, porque dentro de Capital se ha dado como esa posibilidad de emprendedurismo, pero de visión, de creación de proyectos, de que la gente se sienta en esa capacidad de que no solamente somos una agencia de comunicación. De hecho, yo creo que si tú me dices que Capital es una agencia de publicidad, yo entiendo que hacia afuera se ve así, pero en mi cabeza eso se queda corto. Se queda corto a la visión que nosotros hemos construido, más como de un think tank, usando la comunicación, la cultura y el diseño para generar valor, no solamente a clientes, sino a clientes, a colaboradores y a la comunidad. Y siempre ha sido la visión. Entonces, la curva de aprendizaje obviamente ha sido difícil por el momento en que estamos. Sin embargo, yo creo que hemos podido solucionar de manera muy acelerada todos los diferentes cambios de metodología que se han presentado. Y a mí, digamos, como socio único de Capital en el pasado, pues ahora me resulta muy satisfactorio poder tener nuestras reuniones de socios semanalmente y todas las discusiones de una manera mucho más diversa. Creo que definitivamente hay mucho optimismo partiendo de ahí. Qué bien. Muy bien. Sí, la verdad, yo vi en estos días, ustedes estuvieron haciendo como una especie de evento, hablando de los nuevos territorios que surgieron a partir de este momento que estamos viviendo con la pandemia. Y la verdad que se nota esa integración, y aunque, por ejemplo, en este caso le toque una parte importante a The Lab, ustedes también, como cada una de las diferentes aristas que componen la sociedad, también tienen como insumos para ese tipo de cosas. Y como en el corto y largo plazo, ¿qué es lo que va a ocurrir que se pueda saber con la sociedad? ¿Hacia dónde ustedes se dirigen? Te cuento un poco. Lo primero interesante es que la compatibilidad de estas estructuras comienza por las personas. Nosotros no creamos unidades que fueran compatibles y luego fue al revés. Había personas que eran compatibles y que compartían una serie de cosas y que tenían visión y que se dieron una serie de dinámicas intelectuales y culturales
y de ahí nacen las estructuras. Entonces, nosotros estamos en un proceso primero de mudanza. En la pandemia, digamos que nosotros terminamos nosotros veníamos un proceso de reestructuración que empezó hace 3 años. Culminando ese proceso, llega la pandemia, eso hace que tengamos que ajustar una serie de cosas. El futuro es convertir la sociedad como sombrilla, como nombre, lo que termina convirtiéndose es en ese think tank, en ese lugar donde se juntan todas estas cabezas y es como una fábrica o una producción de ideas, pero no son ideas publicitarias exclusivamente. Nosotros vemos el rol de la sociedad y todas sus unidades teniendo una voz importante y relevante en la dirección que lleva la República Dominicana, tanto en materia política, y por eso está el meeting, en materia cultural y, digamos, de tendencias de los mercados y las estructuras del sector privado, y ahí está The Lab, en cultura y arte, y ahí Pardo juega y en generación de negocio y comunicación. Ita Capital, Sierra tiene un rol obviamente de convertir en nuevo formato, en formato audiovisual, de todas estas ideas, pero por eso creo que el gran paso de lo que te puedo decir, ¿no?, es que nosotros apostamos a trascender este rol de publicistas. Yo creo que ninguno somos publicistas, de hecho, técnicamente hablando. Y no creo que ninguno. Mauricio, tú no eres publicista. Yo tampoco. No. O sea que trascender. Mauricio, tú no eres diseñador industrial o algo así. Diseñador industrial. Bueno, Entonces, trascender ese rol, digamos, donde nosotros podamos generar conversaciones de valor, no solamente con los gerentes de mercado y gerentes de publicidad, sino con presidentes, con financieros, con CEO, con estrategas. Ahí es donde nosotros vemos que la sociedad va a jugar importante, como un think tank de mover el país, el sector privado, el sector público, las comunidades, a través de ese riel que nosotros decimos cultura. Cuando tú hablas de cultura en este país, la gente piensa en merengue, en carnaval. Sí, sí. Bueno, y eso es un pedacito de cultura. Sí. Claro. La cultura es todo. La política es cultura, los negocios son cultura, los bancos, la economía, todo. Nada se escapa de la cultura. Qué bien. Mario, yo quiero que me profundices un poquito más, porque yo he aplaudido las posiciones políticas que has generado en redes desde el punto de vista personal. ¿Y cómo vas a manejar el tema o cómo se va a manejar el tema del meeting? Porque tienes unas posiciones bastante fijas de las cuales estoy muy de acuerdo con lo que planteas, y quiero saber cómo se va a manejar esto, porque es una gran pregunta. Yo tengo 0 incidencia en el contenido editorial del meeting. 0 incidencia. El meeting lo dirige Paola, que es una de las socias, que fue la creadora del meeting realmente. Sí. Y mi rol en el meeting es puramente en el lado del negocio y la estrategia del negocio. Pero yo tengo 0 incidencia en la parte editorial. Yo no opino por diseño estructural. Yo no opino ni intervengo en nada que tenga que ver con posiciones políticas. Mis posiciones políticas son mías y yo las digo en mis redes. De hecho, tú puedes analizar el contenido del meeting y después mis opiniones, y hay cosas que pueden ser contrarias en algunos casos. Y eso se da porque tenemos libertad absoluta editorial. O sea, yo pienso que la libertad editorial de cualquier medio es su activo más importante, sobre todo cuando apuestas a credibilidad y a confianza, ¿no? Entonces, de hecho, yo no estoy en el grupo de WhatsApp de los editores, yo no participo en las reuniones editoriales. Yo, de hecho, el contenido lo veo en las redes igual que ustedes. Mi único rol con el meeting es en la parte del negocio, la parte comercial y la parte, digamos, de la estrategia hacia dónde vamos como entidad. Ahí sí yo tengo un rol muy activo. Eso se hizo así desde el principio. Y te digo, Johnny, si tú me preguntas a mí cuál es el plan de contenido para el meeting, para mañana o para pasado, yo no tengo idea. Realmente. Uno sabe, exacto. Bueno, y se supone que yo no deba saber. Yo no quiero saber, de hecho. Nosotros donde sí participamos mucho y tenemos reuniones, por ejemplo, cuál es el plan comercial, cuáles son los revenue streams, cómo armamos tal newsletter o cómo hacemos tal propuesta de lo que sea. Eso sí, ahí obviamente yo participo. Pero hay un equipo muy bueno de profesionales donde está Lía, Chenda, Paola y Roel,
aparte del equipo de Sierra que apoya en todo lo audiovisual, y eso se maneja. Y la idea de las unidades es así. Por ejemplo, Maurice dirige Pardo, y a menos que él me pregunte a mí, o sea, en las reuniones de socios compartimos estrategia, pero no se solapan informaciones, no se solapan roles, no se comparten. O sea, yo creo que eso es muy importante, que cada quien tiene como una autonomía, donde tiene libertad de consultar lo que necesite y de dialogar lo que necesite con todos los socios, pero tiene autonomía sobre sus unidades, e incluso legalmente están diseñadas de esa manera. Qué bien. Eso es importante, porque yo creo que eso era como una pregunta que todo el mundo se hace desde afuera. Es decir, Claro. ¿cómo yo puedo, por ejemplo, si tengo necesidad de algo que sea netamente investigativo, me voy directo a The Lab? Claro. O cómo, si funcionan independientes y ese tipo de cosas. Sí. José Luis, te voy a preguntar algo. ¿Qué es lo normal que ocurra? ¿Por dónde llegan los proyectos? Porque siendo así como 5 unidades, como voy a hacer una analogía, como un monstruo de 5 cabezas, ¿verdad? No necesariamente tiene que lo de monstruo es malo, sino que el solo hecho de que tenga 5 cabezas ya lo hace. ¿Por dónde normalmente entran los proyectos? ¿Por Capital? ¿Por dónde? ¿Qué ocurre normalmente? Recuerda que Capital es una empresa que va a cumplir ya 14 años. Por eso, La ¿no? empresa es el centro de todo. Digamos que de alguna manera todos los proyectos en su comienzo han sido subsidiados desde Capital y han nacido de ahí. Y la naturaleza comercial de Capital y de Lab obviamente es mucho más grande a corto plazo que la de Pardo y el Meeting, por el tipo de servicio, un servicio más común. Entonces los negocios entran por ahí, pero que ya empieza a pasar, por ejemplo, que en el Meeting empiezan a llegar clientes solo. Eso empieza a pasar hace 4 meses. Igual con Pardo, que empiezan ya a llegar proyectos solo. ¿Qué pasa con Pardo? Y Mauricio puede hablar un poquito más de eso. Cuando tú ves el contenido que genera Pardo, te queda muy claro cuál es el interés y cuál es la capacidad estética de diseño que tiene. Entonces, sí es verdad que hasta el día de hoy el volumen del negocio llega por Capital, porque esa es la estructura más visible. Más visible, y de hecho, hasta el mes pasado, el edificio donde estábamos todos era Capital. Sí. Que ya eso empezando hoy, de hecho, hoy es el primer día donde estamos en una nueva casa, temporal, pero estamos en una nueva casa, ya estamos todas las unidades juntas y ya no es el edificio de Capital, digamos, en el imaginario de la gente. Muy bien, muy bien. Mario, esta pregunta te la voy a hacer al revés, porque debiera hacérsela a un cliente, pero te la voy a hacer a ti. ¿Cómo desde el punto de vista de las agencias o de estos centros inteligentes de comunicación que ustedes impulsan, activamos la economía? Mira, eso es una gran pregunta, y son de las preguntas que a mí me gustan, porque yo creo que el gran error de nosotros como sector ha sido limitarnos a publicitar, ¿no? Eso ha sido el gran error. Nosotros tenemos el poder de generar conversaciones, y lo primero que hay que hacer para generar un cambio es generar la visibilidad de ese cambio, la visibilidad de esa ruta. Cuando nosotros ponemos un proyecto que yo menciono siempre como ejemplo con este tipo de cosas, es cuando empezamos a hablar de licencia de paternidad hace 1 año y medio. Eso era un tema que estaba flotando, sale un insight y generamos una conversación. Capital generó una conversación. Esa conversación se transformó y cada quien la ejecutó como quiso. Empresas que no tienen nada que ver con nosotros se montaron en esa conversación. Entonces yo lo que creo es que en República Dominicana, algo que no hemos tenido ni del sector privado ni del sector público hasta ahora, es una visión, una gran visión. El siglo XX estuvo lleno de visiones a través de los gobiernos. Incluso los gobiernos más radicales y autoritarios tenían una gran visión. Era la visión equivocada, pero tenían una visión clara. Hitler tenía una visión. Sí. Lenin tenía una visión. Eran visiones un poco complicadas, pero tenían. Y radicales, ¿no? Chávez tenía una misión. Una visión también. Y probablemente hasta Maduro tiene una. Bueno, Maduro yo lo dudo, pero Chávez la tenía. Nosotros carecemos de visión porque los gobiernos se han convertido en gerentes que manejan el día a día, te arreglan las calles, te hacen esto, te regulan todo, pero entonces a través de la conversación tenemos que generar visiones, que la gente pueda estar de acuerdo o no estar de acuerdo, y juntos llegar a algún tipo para saber para dónde vamos. Es igual que una empresa, Erika, tú sabes, si estás haciendo un plan de marketing
a una empresa, lo primero que tú dices, ok, señores, ¿para dónde que vamos? ¿Cuál es el propósito? Claro. Exacto. ¿Qué tipo de empresa queremos? Eso hay que hacerlo para el país. Y a mí me sorprende que al día de hoy no se haya hecho. Y si se hizo, nadie lo sabe. Sí. Entonces yo creo que eso es lo primero que hay que hacer, sobre todo ahora. La gran oportunidad que tenemos ahora es como que te permite desbaratar cosas que hemos venido arrastrando, que ahora se justifica o se explica. Claro. Entonces yo creo que por ahí es que está el tema, y yo creo que ahí es que nosotros tenemos un rol, tanto de Pardo, del Meeting, de Capital, de DELAP, de Sierra, donde apostamos a generar esas conversaciones. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la verdad que es súper interesante, señores, este concepto, ¿no? Porque es todo un concepto diferente de cómo involucrar varias personas, de cómo quizá una visión un poco de minimalista, por yo llamarle de alguna forma, porque lo que normalmente la gente quiere es: déjame ver cómo yo hago que mi empresa crezca y se haga grande. Y quizá lo que ustedes han hecho es no. En vez de hacer una empresa grande, ¿por qué no hacemos 5 del tamaño correcto para cubrir las necesidades de cada uno de nuestros clientes en diferentes áreas? Porque una productora, una empresa de investigación de mercado, una agencia, necesitan tener capacidades, exacto, un estudio de diseño, necesitan capacidades tan diferentes que quizá sería hasta un problema involucrarla y colocarla toda dentro de una misma sombrilla. Un mensaje muy bonito también que están enviando sin quererlo Mario y Maurice, de tumbar esa percepción de que las empresas publicitarias lo que viven matándose entre sí. Y mira cómo están haciendo una sociedad y se están uniendo. Mira, Rafael, a mí me parece que hay dos mensajes que tenemos que mandar importantes desde este diseño. Uno es el rol, el grupo empresarial que no tenga capacidades de comunicación desde el consejo, no la publicidad, no, en el consejo. Hoy, cada cosa que un grupo empresarial o un empresario, un líder, un político hace, hoy es comunicación. Sí. Un email, un discurso, un tweet. Entonces, poder entender que eso es una prioridad y que las agencias y los especialistas de comunicación no estamos aquí para hacerte 14 posteos de diferentes pendejadas, sino que de alguna manera aquí hay que pensar en agregar valor. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es que el momento, la era de las grandes agencias de publicidad, de 300 empleados, 100 empleados, yo creo que eso pasó. Yo creo que eso caducó, porque la economía de las agencias no debe depender de entregables, debe depender de agregar valor. Sí. Y eso es un discurso muy común, pero en la realidad esa no es la práctica. No. La práctica es que todavía seguimos dependiendo de valor, de entregables. 7 posteos, qué sé yo qué, un videíto, un meme, qué sé yo cuál. ¿Cómo se agrega valor? Y ahí es donde nosotros plantamos una bandera y apostamos a hacer una diferencia. Buenísimo. Muchísimas gracias, Mario Dávalos, Maurice Sánchez. Gracias por acompañarnos en este programa, en esta entrevista. Desearle éxitos. O que continúen los éxitos, ¿verdad? En todo este proceso de este nuevo concepto y de este nuevo ecosistema. Y nada, dejamos las puertas abiertas aquí cuando tengan sus proyectos para que nosotros podamos servir aquí de caja de resonancia de los mismos. Gracias a todos por su apoyo, de verdad que sí. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias a Altiz, que es el patrocinador de nuestras entrevistas. Vamos a un break comercial. Erika, tú vienes ahorita, tú tranquila, no te relajes. Vamos a un break comercial. Cuando regresemos venimos con innovación al instante y más adelante tendremos a Erika Valenzuela en creatividad y medios. No se mueva.